El e-commerce, como todas las industrias, va evolucionando. Hay empresas como Uber que conectan dos partes. Al usuario, obviamente, tienes que cobrarle cada viaje. Sin embargo, estos taxistas son también proveedores, a los que hay que pagarles una vez al día. Es un grupo de personas que no le da lo mismo que le pagues hoy en la noche que mañana al mediodía. El pago del BCP te llega inmediato. Pues de otro banco. Ahí encontramos una necesidad. El problema de las ventas por internet genera muchas más devoluciones. Todos los que pagaron con tarjeta de débito, si pagaste con Yape, con Plin, tú no quieres que te devuelvan en 15 días la plata de la tarjeta, ¿no? Para los que no sepan que es una empresa bootstrapada, imagínate que te estás poniendo unas botas, como que jalas para poder calzar. Ese jalar, eso es lo que hace una empresa con recursos limitados. Empezaron con capital social mínimo de 2020, estamos en 2024 y están facturando más de $20 millones al año. El 2021, que era el famoso Valle de la Muerte, fue un año que generamos utilidades. Lo que critico es que hay muchos emprendedores que crean una empresa solo para vender. El objetivo del 2023 era alcanzar el billón y lo sobrepasamos. Hicimos casi 1.2 billones. Los que hemos emprendido, siempre queremos ayudar a otros que están emprendiendo porque sabemos lo difícil que es y sabemos que en general el mundo no te ayuda. Es más, te complica. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast Emprende Sin Plano. ¿Qué tal, Julio? Gracias por la invitación. Buenazo. Oye, Eduardo, quería conversar contigo. La primera vez que escuché de Monet fue un evento de la Universidad de Lima el año pasado. ¿Ya? Invitaron a algunos egresados, invitaron a mí también con la compañía, y ahí escuché de Monet. Y me encontré con un amigo, Hernán Bresani, que me dijo que estaba trabajando ahí y que estaban creciendo a la bestia. Así es. Entonces, y luego de eso ya empecé a ver artículos en el Comercio, en Forbes, y la verdad que ahorita me he sorprendido también de su crecimiento. Entonces, nada, bienvenido, Eduardo. Cuéntanos un poco qué es Monet y cómo viene tu historia, ¿no? Porque tú vienes de una gran carrera corporativa atrás y eso la sacó a jugo. Sí. Sí, de hecho, a ver, aprovecho para la mayoría de gente nos dice Monet y está bien. En principio debería ser Monet, ¿ya? Exacto. ¿Por qué? Y esto es algo que finalmente el nombre Monet o Monet quedó medio pegajoso, pero algo que muy poca gente sabe es que viene del cruce de palabras money, dinero y network. O sea, porque lo que queremos armar es un network de dinero a nivel Latinoamérica que donde puedas mover dinero entre países, cobrar, pagar y, pues no sé, capaz que cobrar en Perú, pagar en Chile y que se pueda hacer esto de una forma digital y automática, ¿no? Ah, mira, no sabía esa historia. Yo pensé, o sea, había dos posibilidades, ¿no? Que sea Monet, el pintor francés. Sí, no, nada que ver. O el otro que era un político, creo que también para la economía, una cosa así. No, nos costó, o sea, digamos, queremos poner un nombre que no dijera nada de pay ni de payment. Bueno, digamos, nuestro apellido es Payments, no somos Monet Payments, pero buscando el nombre, de hecho fui de Franco, de mi socio, y por eso es que somos, bueno, no sé si se tiene que pronunciar Monet, puede ser Monet también, pero lo interesante es la historia de que es el cruce de estas dos palabras, ¿no? Sí, a ver, efectivamente, te cuento un poquito. Yo vengo del mundo corporativo. Yo a todo esto tengo ya 24 años de experiencia profesional. Los 10 primeros fueron en empresas corporativas, que a mí me parece que fue muy interesante porque son esas que te curten, ¿no? Son pues en las que el deadline es el deadline y pues si no llegas con la cifra, pones algo más o menos y tienes que presentar, ¿no? No hay, hoy lo pasamos para mañana, ¿no? Claro. Pero, por otro lado, yo lo que siempre quise fue emprender. O sea, yo creo que los que somos emprendedores nacemos con ese gen y seguramente todos tenemos muchos emprendimientos frustrados y experiencias y, pues no sé, y desde chiquito, pues no sé, cuando el que organiza el campeonato de fulbito probablemente eras tú. O sea, siempre estás metido organizando cosas, creando cosas, ¿no? Entonces, claro, yo tenía ese gen desde siempre, ¿no? La vida me dio un poco por el mundo corporativo. Insisto, creo que fue positivo porque me ayudó a ganar experiencia. Pero hace 14 años ya entro al mundo del e-commerce y del mundo principalmente de e-commerce. Después pasé específicamente a lo que son pagos. Pero cuando llego al e-commerce es como que me enamoré de esto. Y si hay algo que sé es que no voy a salir del mundo digital, ¿no? Ok. Hace 14 años, no sé bien por qué ni cómo, me llaman de despegar.com. Ellos querían montar el negocio en Perú. Y me llaman. Me digo que no sé cómo porque yo no venía ni de viajes, ni de emprender, ni nada. Pues nada, a veces hay esos golpes de suerte que uno tiene que aprovechar y pues entré como country manager de Despegar Perú. Pero un country manager que de alguna forma calmaba mis ansias de emprender porque era un emprendimiento. O sea, yo literalmente hice mi colita en la SUNAT para constituir la empresa. O sea, despegar desde cero, ¿no? Ah, mira. Al punto que ahora casi todo el mundo conoce Despegar. Cuando iba al principio no sé, pues a un poco a contar o me presentaba, no sé, iba en la recepción y tenía que decir despegar y hacer hasta el símbolo del avión que está despegando porque no sabían qué era, ¿no?
Fueron 5 años espectaculares, una empresa a la que quiero muchísimo, porque yo digo, fue una maestría y doctorado de emprendimiento, ¿no? Y lo mejor con dinero y know-how ajeno, ¿no? Porque, digamos, tenían el negocio muy bien montado, entonces fue una época de aprendizaje y nada, y donde vi la empresa crecer y conocí gente muy buena, hay mucha gente que hoy está en Monet que trabajó conmigo en Despegar. Ah, mira. Sí, fueron 5 años espectaculares. Luego paso a SafetyPay, que es una empresa, es un medio de pago alternativo que tiene una cobertura por casi toda Latinoamérica. Y ahí, digamos, fue una experiencia interesante donde yo creo que tuve 2 etapas muy marcadas. También estuve 5 años, unos 3 primeros años increíbles, donde un poco lo mismo, ¿no? Armamos un equipo espectacular, crecimos, nos expandimos. Y en los últimos años, pues por distintos motivos, se volvió mucho más difícil sacar proyectos. Y aquí empalmo con Monet, que es la parte más interesante. De hecho, Monet es un proyecto frustrado que presentamos Franco y yo a esa empresa. O sea, Dentro de PaySafe. PaySafe compró a SafetyPay, pero un poco lo que nos pasó es que la gran mayoría de empresas de payments está orientada a la parte de recaudo, ¿no? Es la mayor necesidad. Es decir, si tú compras en un e-commerce, pues tienes que pagar. Y la gran mayoría de e-commerce lo que hacen es contratan a procesadores de pago o pasarelas de pago para que hagan esa cobranza. Entonces, eso es lo que hacía esta empresa y básicamente orientada no a tarjetas, sino a todo lo que a Bank Transfer y Cash. Pero empezamos a ver con Franco que se creaba digamos, el e-commerce, como pues, todas las industrias, va evolucionando y en general el mundo va cambiando, ¿no? Pues es increíble pensar que empresas como Uber o las no sé, las de delivery, pues hace 10, 15 años no existían, ¿no? Claro. Pues o al menos no llegan a Latinoamérica. Entonces, esto de pedir por app o de llamar un taxi por teléfono era impensado, ¿no? Ahora, pongo este ejemplo porque ¿qué pasa cuando nacen estas empresas? Que por cierto son empresas que conectan 2 partes, conectan al usuario con el taxista. Voy a dar el ejemplo de la empresa de taxis. Bueno, al usuario obviamente tienes que cobrarle cada viaje. Para eso hay un tema especial que tienes que tener la tarjeta ya preguardada y afiliada de todo. Entonces ahí hay una particularidad para el tema de recaudo o de pay-ins, ¿no? Sin embargo, ya no es que tiene un montón de empleados a los que le paga una vez al mes que están en planilla. Estos taxistas o choferes son también proveedores a los que hay que pagarles muchas veces una vez a la semana o una vez al día. Ah, ok. Y que es un grupo de personas que además no le da lo mismo que le pagues hoy en la noche que mañana al mediodía. Claro. Y lo que pasa en Perú, para contar un ejemplo, que si yo te pago del BCP, por ejemplo, de mi cuenta de BCP, y si tú tienes cuenta en BCP, te llega inmediato. Pues si de otro banco. Te llega al día siguiente. Entonces, ahí encontramos una necesidad. De hecho, lo gracioso es que esta necesidad la encontramos en Chile. Okay. Franco estaba como country manager. Franco es mi socio, por cierto. Franco Zurita estaba de country manager en Chile. Pues ahí notamos que lo que pasaba en Chile, que es otro caso de negocio para los payouts, este producto digamos, esta necesidad que encontramos era que se tenían que hacer pagos a terceros, o payouts a terceros, ¿no? De forma inmediata. Es un poco lo que buscaba el mercado. Y en Chile había una necesidad similar que no era para los taxis, sino que lo que encontramos es que Chile es un país en donde se vende, digamos, el país de los retails, ¿no? Se vende muchísimo por estas grandes plataformas. Y además, las ventas por internet están más avanzadas, o sea, se vende mucho por internet. El problema de las ventas por internet, que, a ver, yo creo que es el mejor canal que hay para comprar y todo, pero genera muchas más devoluciones. Claro. Pues si tú vas con tu cochecito en un supermercado, si no encuentras un producto, pues no te lo llevas. Si lo ves en la página web, lo compras y es común que no haya en stock por ahí algún producto o que la carne o la jamonada pesa de menos. Entonces, no siempre sale el monto exacto. Si compras con tarjeta de crédito, no es un problema. No es un problema porque o te congelan el monto y te cobran lo final o te hacen un external tarjeta. O sea, no es un problema. Pero en Latinoamérica, mucha gente no tiene tarjeta o no quiere usarla. Uh-huh. Entonces, todos los que pagaron con tarjeta de débito, o sea, que te debitaron de la cuenta, que pagaron con transferencia bancaria o que pagaron en efectivo, es más, aplicaría también ahora si pagaste con Yape o con Plin, o sea, todo lo que es que te descontaran de tu cuenta, tú no quieres que te devuelvan en 15 días la plata de la tarjeta, ¿no? Claro. Quieres tu plata ya. Tal cual. Es más, imagínate que estás comprando en un cyber, viste un televisor de, no sé, 3.000 soles, lo compraste con lo que había, muy probablemente no tienes otros 3.000 soles. Entonces, si te hacemos la devolución de inmediato, vas a poder concretar esa compra nuevamente, ¿no? Asumiendo que antes había, por algún motivo no había. Entonces, pues presentamos ese caso de negocio, nada, no quedó priorizado, habían temas de priorización, que es un poco lo que suele pasar en las empresas a medida que crecen. No, y sobre todo que está en plena adquisición.
En ese momento, yo creo que se estaba preparando la empresa para la adquisición. No estaba todavía en el proceso, o al menos no estaba formalizado. Pero sí, era muy difícil sacar proyectos, ¿no? Y habíamos visto el business case con Franco, le veíamos mucho potencial. La verdad es que estábamos también ya, digamos, con ganas de emprender y dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo hacemos nosotros? Y pues así partimos, ¿no? Claro, o sea, por lo que voy entendiendo es, o sea, toda la solución, digamos, transversal desde que ingresan los pagos, que eso es lo que hace naturalmente una pasarela de pago, como por ejemplo Newbie, CCPay, Mercado Pago, para que no sepan que es una pasarela de pago es cuando tú colocas tu tarjeta de crédito, entonces hay un software adentro que procesa, digamos, ese pago, Ajá. se te debita de tu tarjeta y luego se abona al comercio, ¿no? Pero por otro lado también, el problema que ustedes vieron fue que estas devoluciones de repente no eran tan rápidas como el mercado exigía. Y Exactamente. no había una solución para eso. Entonces, de ahí nació digamos, la historia de Monet. Exactamente. Digamos, el primer producto que lanzamos es ese producto de payouts. De hecho, esto es lo gracioso de las empresas, es que cuando lo lanzamos en Perú, Chile y Ecuador, pero el caso de negocio partía más por Chile, ¿no? Y el país que más creció al principio fue Perú. Entonces, Ya. pero bueno, así pasa. Eso yo creo que es una de las cosas interesantes de los negocios. Usualmente las cosas no salen exactamente como las planeas, ¿no? Y ahí hay que tener bastante cintura, bastante capacidad de adaptarse, ¿no? Pero efectivamente, digamos, armamos un producto para procesar payouts. ¿Y en qué consiste el producto y en qué consiste la inmediatez? Nosotros en el producto de payouts, que es nuestro primer producto, es un producto que por definición va a ser 100% propio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos vamos a conectar directamente a cada uno de los bancos. Voy a poner el ejemplo de Perú para que se entienda. En Perú hay, digamos, que 3 grandes bancos que son BCP, Interbank y BBVA, que son más o menos el 95% del share. Y luego está Scotia, que podría ser el cuarto. Y después vienen bancos más pequeños, ¿no? Uh-huh. Nosotros en Perú, por ejemplo, estamos conectados a esos grandes bancos. Entonces, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, voy a volver el ejemplo de los taxistas, de los choferes. Si alguien tiene una cuenta en BBVA, ¿ya? Nosotros le vamos a pagar desde nuestras cuentas de BBVA y el dinero le va a llegar de inmediato. Y lo mismo aplica para cualquier banco. Y lo mismo aplica en Chile, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, México, Honduras y Guatemala, próximamente Brasil. Claro. Entonces, cuando hay una empresa global que tiene esta necesidad de payouts, pues nos contrata, se integra una sola vez y nosotros le gestionamos o le solucionamos el problema en toda Latinoamérica. Claro. Y una pregunta, esa primera integración con el banco, o sea, me estoy tratando de imaginar cuando ustedes empezaron, ya que fue en pandemia, ya que fue, creo que en una época un poco complicada. Sí, sí. Junio, creo, del 2020, ya. Le tienen la idea, el PPT, el negocio, las ganas, todo bonito, ¿no? Sí. Como tú sabes que es el inicio, todo romanticismo. Entonces, tenemos que enlazarnos con el banco para leer el pago y, como tú decías, en la cuenta que sea digamos, del receptor del dinero, tener cuentas también para poder transferirle. Exactamente. ¿Cómo llegar a un banco y sobre todo al primer cliente? No sé cuál es tu primer cliente, pero ahorita vamos a hablar solamente de eso. Tocar la puerta y decir, hola, soy Eduardo Luna, tengo una solución que no tiene clientes todavía, pero vamos a empezar. ¿O quién fue, digamos, la primera persona o empresa que apostó por ustedes? Ya, eso es un tema, es bien interesante. Voy a empezar por el tema de los bancos, que es el producto, porque lo primero que había que hacer era construir el producto, Claro. ¿no? Y ahí creo que es algo bien bien importante. Digamos, un consejo, un consejo que daría a quienes quieren emprender es que hay que partir con lo básico. Hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, entonces hay que partir con lo bueno, ¿ok? Nosotros, como te decía, partimos en Chile, Perú y Ecuador, pero obviamente siendo los dos peruanos y estando en plena pandemia, el país al que más fuerza le metimos al principio fue Perú. Y claro, entonces en Perú lo que teníamos que hacer primero para tener un producto de payouts armado era conectarnos con BCP, con los grandes bancos de Perú. Felizmente nosotros veníamos de una empresa de payments que teníamos como proveedor a los bancos. Okay. Y además, bueno, en Despegar también no sé, pues conocía a mucha gente de Newbies, bueno, en ese momento no era Newbies, pero lo que ahora es Newbies, CCPay. Bueno, digamos, estaba conectado en este mundo, ¿no? Aún así, como esta es una empresa que partió y continúa con capital propio, fue bien complicado abrir cuentas. El primer gran desafío, en general el gran desafío es la interacción con los bancos y los procesadores, que son empresas muy grandes, muy tradicionales, que muchas veces, yo creo que está cambiando, felizmente los bancos cada vez tienen más áreas de innovación
y tienen cada vez más gente que entiende de innovación. Pero, digamos, explicarle a un banco, pues, lo que era un payout al principio era difícil, ¿no? Y nos decía, pero ¿cómo sé que no van a haber fraudes? Porque la mayoría, hay muy poca gente que se queja porque le enviaste dinero, ¿no? Claro. De hecho, en payout no hay fraudes, ¿no? No hemos tenido un solo fraude. Claro. Pero bueno, explicar eso a veces era medio complicado. Entonces, el primer gran desafío fue abrir cuentas. Yo diría que en Perú el banco, o sea, los dos bancos que más aliados han sido Interbank y BCP. Al principio fue Interbank, hoy con BCP también tenemos una relación muy muy buena. Y eso, siempre hay... Lo otro es que los bancos te preguntan con qué otro banco estás trabajando, ¿no? Entonces, Claro. siempre el conseguirlo primero es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pero después de mucho esfuerzo logramos abrir cuentas. Y aquí explico una cosa bien importante. El producto ideal es estar 100% conectados. Pero eso toma tiempo, ¿no? Es más, algunos bancos ni siquiera tienen conexiones para payouts porque pues es muy nuevo, no tienen... O sea, insisto, cada vez esto va cambiando más y podemos conectarnos a más bancos. Pero cuando partimos no teníamos conexión host to host o API. O sea, no estamos conectados con los bancos. Entonces, la última milla era manual. ¿Ok? Pero éramos de las pocas empresas que se quería dar el trabajo de hacer esa última milla manual en Perú, Chile y Ecuador, ¿no? O sea, ya habían empresas y ya hay empresas que gestionan payouts, empresas muy grandes a nivel global, pero que vengan a crear el producto en Perú y darse el trabajo por un equipo operativo ahí encontramos un nicho. Claro. Y por ahí empezamos, ¿no? Yo que he estado en banca también varios años antes de emprender, en el Citibank, en el BCP, no te imaginas, la gente piensa que en el banco está lo último de tecnología y todo, y los core bancarios son muy duros y con lenguajes de programación tan antiguos como COBOL, que son muy difíciles no son flexibles en todo caso. Entonces, claro, en tu caso la última mía, la parte final, sí, pues tuvo que ser manual, ese era como tu MVP, pero había que hacerlo, porque si buscaban la solución perfecta automatizada, nunca iban a salir al mercado. Y por tanto no iban a hacer generar la rueda, ¿no? Sí, entonces partimos con el producto semiautomático, es decir, la conexión con los comercios estábamos conectados. Y lo que sí creamos muy bien, que fue lo que invertimos casi todo el dinero del principio, fue en crear un sistema sólido que pueda procesar una buena cantidad de payouts. De hecho, ya nos quedamos cortos y ya lanzamos una segunda versión que le llamamos el Payout Plus. Pero ese producto que armamos pues, nos permitió escalar bastante bien, ¿no? ¿Y qué es lo que hace este producto? Es como van llegando las transacciones, o sea, los comercios nos van diciendo, voy a decir con la empresa con el ejemplo de la empresa de taxi, ¿no? Nos dicen el nombre de los taxistas a los que hay que pagarles, el sistema transforma todo eso a los archivos que necesita el banco, y esto funciona así ya sea para ahora que tenemos conexión o cuando no la teníamos, y ese archivo plano, cuando no hay conexión, se genera ese archivo, una persona lo extrae, lo pone en el banco y lo procesa, y ahora que tenemos conexión, todo eso es automático, ¿no? Claro, o sea, para poner en cristiano, claro, es como un archivo plano se refiere a un archivo TXT o TXT, literalmente. Entonces, ese archivo de Notepad, se pone cualquier cosa, ya, lo grabas. Y claro, había alguien del banco que recibía ese Notepad y lo metía en el sistema. No, alguien de Monet. Perdón, alguien de Monet. Sí, lo llevaba al banco, y después había otra persona que viera que todo estuviera bien, y hay un tercero que aprueba. Bueno, que aprueba. Todavía hay, porque aún nos quedan unos bancos que no tenemos. Pero una pregunta, ¿ese proceso no existía antes? ¿O sí existía? Lo que pasa es que se puede hacer, pero es muy manual. Ya. Y lo otro, a ver, después este proceso tiene, en general, en la conexión con los bancos tiene un montón de debilidades. Por ejemplo, no te genera una conexión, digamos, si tú puedes ir directamente al banco, conectarte con los 4 bancos, digamos, me parece que para una empresa que tiene otro core, o sea, no para una Paytech, sino, no sé, la empresa de taxis quiere conectarse con cada banco, me parece que sale de su core, puede hacerlo, pero va a enfrentar un montón de problemas con los que nos enfrentamos actualmente. Por ejemplo, cuando tú haces esos pagos masivos, no te llega un formulario de que se pagó. Uh-huh. Cuando te llama Juan Pérez y me dice, oye, a mí no me ha llegado el pago, no tienes cómo verlo. Con nuestro sistema tienes cómo ver a quién se le pagó. En los bancos no filtran las cosas que, digamos, no tienen una blacklist o no tienen unos filtros para que ciertas transacciones no lleguen a pagarse. Uno de los problemas es que tú mandas un archivo con 100 transacciones y si hay una que está mala, las otras 99 tampoco procesan. En ciertos bancos.
Ya, Razón. entonces nosotros depuramos esto. Pero entonces hay una serie de inteligencia que tiene el sistema que es en lo que invertimos originalmente y que ahora la verdad es que nada, el sistema está mucho, mucho más completo que si haces la conexión directa no tendría, ¿no? Claro, ahí, o sea, la importancia, por lo que escucho, de poder capitalizar, o sea, toda la experiencia que tuviste anteriormente en Despegar, en PaySafe, eso no quita para nada lo difícil que debe haber sido convencer a un banco de meterse en su proceso, porque para mí eso es lo más complicado, Sí. viniendo de banca, de poder integrar un sistema nuevo que nadie conocía, cargar archivos. Esa es la parte, verdad, que a mí me parece muy difícil de hacer y que ahí está, creo que, gran parte del éxito de ustedes. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y de nuevo es como que en general los bancos, de nuevo, yo creo que vamos mejorando mucho, pero ya, te catalogan como procesador de pagos, que está bien, somos un procesador de pagos. Bueno, y ahora es verdad que tenemos, y ahora te cuento esto, partimos con payouts, pero también tenemos la parte de pay-ins, la parte de recaudo. ¿Ok? Pero claro, cuando partíamos y éramos un procesador de pagos, todo el tema del onboarding y lo que te decía, el tema de fraudes. Claro, porque un procesador de pagos, ellos lo entienden como alguien que cobra, y cuando tú cobras, pues sí, tienes que tener una serie de sistemas antifraudes, todo, pero cuando pagas, no. Entonces, fue complicado que lo entendieran. Bueno, gracias a Dios después todo salió bien y ahora tenemos cuentas en los principales bancos de los principales países de Latinoamérica, ¿no? Eh, Ahora, lo que te decía, y siguiendo con el ejemplo, nosotros cuando partimos haciendo la parte del payout, es decir, parte del proceso era que, o es, digamos, en caso que no tengamos la parte de PI, es que el comercio nos envíe el dinero. Nosotros no financiamos, de hecho no podemos financiar porque no es nuestro negocio, ¿no? Tendríamos que tener otros permisos y todo. Nosotros no financiamos, sino llega el dinero y ni bien el dinero toca la cuenta nuestra de cualquier banco, vamos a suponer que el comercio trabaja con Banco Pichincha, ¿ya? El dinero nos lo manda a una cuenta nuestra y ni bien toca el dinero de nuestra cuenta, nosotros dispersamos, tenemos el dinero esperando en todos los bancos y por eso es que es inmediato. Ah, ok, ok. De hecho, incluso en los bancos en donde no tenemos conexión directa, sino que hay un proceso manual, los SLAs que manejamos son de 1 hora y los tiempos son de más o menos media hora. O sea, la verdad es que es un pago, si no es inmediato, es casi inmediato, ¿no? Bueno, te decía, pero entonces, eso es en el flujo en el que no tenemos pay-ins. Lo que ha venido pasando es que creo que dimos un buen servicio y muchos de los clientes con los que trabajábamos la parte de payouts nos pidieron que también hiciéramos la colección del dinero, el pay-in. Actualmente es como que completamos el círculo. Cobramos. Exacto. En el ejemplo, voy a volver al ejemplo de los taxis. Cobramos a los pasajeros, con ese dinero le pagamos a los choferes y el margen, y aquí viene un poco la magia, el margen que queda lo podemos hacer para varias cosas. Una posibilidad es pagarles en donde ellos nos digan. Si es una empresa global, le podemos pagar en Estados Unidos, UK, bueno, donde estén basados. O si necesitan, digamos, por ejemplo, tenemos el servicio de pay-ins y payouts en Perú, pero solamente el servicio de payouts en México, ese dinero lo podemos mover a México y hacer los pagos. Entonces, ese famoso Money Network, que Claro. es el nombre, pues empieza a crearse, ¿no? Pero requiere de bastante infraestructura, infraestructura entre comillas, ¿no? Bancaria, me refiero a cuentas de bancos creadas en todos esos países. No, ha sido claro, o sea... Eso también no es menor, ¿ah? No, por eso. Hoy tenemos me parece como 80, 90 cuentas en Latinoamérica. Lo que te decía, cuando empezamos nos costaba mucho abrir una cuenta, ¿no? Pero bueno, era un poco lo que, digamos, eso fue lo complicado de iniciar y después creo que lo que hemos hecho es, hemos invertido mucho, o hemos reinvertido mucho, después te cuento un poco la historia de cómo es que somos bootstrapping, pero pues hemos invertido todas las ganancias año a año en el negocio y en personas y nosotros abrimos la empresa en los 3 países con capital mínimo, ¿no? Entonces a ver, también entiendo a los bancos, ¿no? Tenía pues un capital social de 1.000 soles en Perú y lo mismo en Chile y en Ecuador y que iba a mover mucho dinero, ¿no? Entonces saltaban las alertas, pero bueno, nada, felizmente pudimos saltar esa vaina. No, y si a esto, claro, o sea, a ver, la complejidad de que ya habíamos comentado, de conversar con los bancos, de que aceptaran el modelo de negocio, que metieran, o sea, que se metieran también un poquito en sus procesos, de un proceso que ni siquiera conocían. A eso yo le quiero sumar la complejidad de una empresa totalmente bootstrapeada. Para los que no sepan qué es una empresa bootstrapeada, y justo vi un ejemplo en internet, es, imagínate que te estás poniendo unas botas, ya, ese fue el ejemplo que vi. Entonces, cuando te pones unas botas en tu pie, como que jalas para poder calzar, digamos, ¿no? El pie con
con la bota. Entonces, ese jalar, ese es como el estirar el chicle, ¿no? Y eso es lo que hace una empresa con recursos limitados, es decir, que no tiene inversionistas, digamos que su accionariado es 100% de los founders, o sea, no tienen capital externo. Entonces, lo que tienen que hacer es estirar el chicle, o sea, lo poco que tienen, porque tienen capacidad, mejor dicho, tienen limitantes de equipo, tienen limitantes de dinero, tienen limitantes de inversión en marketing, tienen limitantes de muchas cosas, y en este caso de capital social. Yo pensé que habían iniciado capital social con más. Yo también empecé cuando empecé mi empresa también lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo constituir? 1.000 soles de capital social. Y ahí sale tu escritura, ¿no? 1.000 soles. Sí, 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 sí. Y ahí se matan de risa el banco cuando lo ve y dice, oye, no está tu capital social. No, compadre, sí empecé. Entonces, esa parte de ahí, o sea, yo por eso me sorprendí. Porque, oye, aguanta, si empezaron con un capital social mínimo de 2020 y estamos casi 2024, bueno, estamos en 2024 y están facturando más de 20 millones de dólares al año, es como que un súper reto, ¿no? ¿Cómo lo has tomado tú? Y bueno, y también Franco, tu socio, ¿pensaron siempre que lo iban a lograr o honestamente también hubo como que escucha, en verdad no sabemos qué va a pasar? Sí, a ver, hubieron momentos de incertidumbre, ¿no? De hecho, digamos, soy padre de familia, soy casado, tengo 3 hijos, y claro, yo me acuerdo, nosotros, digamos, oficialmente constituimos la empresa en junio del 2020, en plena pandemia, ¿no? De hecho, decía, hay varios mitos o varios paradigmas que nosotros demostramos que no son ciertos, por ejemplo, el tema del home office. Creo que ya la pandemia demostró que funciona, pero nosotros literalmente partimos en home office porque no había otra opción, no podías salir de tu casa. Bueno, entonces decía, y entonces empezamos, cuando uno empieza siempre hay un momento en el que digamos, la empresa se mantiene por el dinero que saca los socios, y es ahí donde también, digamos, se te va terminando el dinero y pues normalmente uno necesita a un fondo de inversión. Pues es una necesidad, ¿no? Y también muchas veces es algo positivo. Un fondo de inversión te puede ayudar muchísimo a acelerar y todo. Entonces te decía, sí, hubo miedo. Yo me acuerdo que en tipo octubre, noviembre, me llamaron de un par de empresas y después de 6, 8 meses, pues ya era la típica del emprendedor viviendo las tarjetas de crédito, había que vender un auto, bueno, y con 3 hijos en edad escolar, dije, bueno, escucharé, pues, ¿no? O sea, a ver qué pasa. Y me acuerdo que estaba en un proceso súper avanzado. Y en un momento dije, no, me lo voy a jugar. Hablé con algo muy importante para los que tenemos familia, es el apoyo de la familia. Claro. Hablé con Úrsula, con mi esposa, y no quiero, ¿sabes qué? No quiero volver a la matriz. Ya salí, siento que estoy cerca. Me dijo, sí, dale, o sea, ahí vemos, ¿no? Esa historia me parece súper familiar y escucha, por eso te dije que tenemos varias similitudes. Porque igual, en los primeros 6 meses también yo no vendí nada, me acuerdo. Y al momento 7 entró un proceso de una empresa de tecnología grande. Paso hasta el final y la última entrevista fue cuando yo le dije en la entrevista al entrevistador que no quería continuar porque tenía una empresa que no facturó nada, pero le dije que yo le tengo fe. Así le dije. Claro. Y el pata me dijo, me miró así como que me extraña, no, ¿por qué no quieres continuar el proceso? Es que la presión de poder vivir, porque vivir me refiero a tener para comer, tener que poder alquilar o sea, poder pagar tu alquiler, ¿no? O sea, tienes necesidades reales, tienes un mundo real y por otro lado tienes un mundo de sueños que quieres hacer, pero que no va a despegar al primer mes, pues. De acuerdo. O sea, tiene que haber un periodo, digamos, de sembrar para que más adelante... entonces, claro, en ese momento, cualquier oferta que tengas, y peor si es una oferta buena, la piensas. Totalmente. Pero bueno, en ese momento me armé de valor, dije que no, y nosotros, a ver, de hecho la empresa, las primeras transacciones las hacemos, me acuerdo claro, la fecha un 28 de octubre de ese mismo año, ¿no? O sea, el 24 de junio es que nos constituimos, el 28 de octubre es que hacemos la primera transacción. ¿De qué sector el cliente? Me parece que la primera fueron devoluciones para una empresa chiquita de retail. Pero eran, pues, sí, eran empresas muy chiquitas que ya ni siquiera son clientes, ¿no? Claro. Pero bueno, pero nos dieron para empezar. Y de nuevo, pues, ya no son clientes, pero en ese momento confirmaron esta fe y sí, ya van a llegar, ¿no? Y después empiezan a llegar clientes más grandes y la cosa fue muy vertiginosa, ¿no? Me decías que te vas a encontrar con Hernán. Hernán es como el tercer socio. Nosotros cuando partimos, o sea, digamos, los 2 socios fundadores somos Franco y yo. Claro. O sea, los que estamos desde el minuto 0 somos Franco y yo, pero Hernán está desde el minuto 1. ¿Ya? Él llegó, volvió a hacer una maestría, le encantó el proyecto, se la jugó también. Pero para lo que hoy es que éramos solamente los 3, tratando de Hernán, que es el más de productos, sistemas, Franco, que es el más comercial o más de negocio neto, y yo que también soy de negocio, pero ver un poco más el general. Claro.
Y bueno, Franco es una máquina y empezaron a llegar los clientes y un poco lo que veíamos Hernán y yo era cómo atender esa demanda y era, pues, al principio yo hacía call center, de pronto llegó un cliente que sí cuando lanzamos Payins, o sea, la parte de recaudo, llegó un cliente que nos trajo de verdad casos de fraude, y yo llamando a los clientes a ver, pero literalmente qué pasaba, lo cortamos, o sea, es una historia de esfuerzo, ¿no? De estar muy metido en el día a día. Y después la empresa empezó a crecer, ¿no? Lo que te decía, partimos casi a fines de octubre, y en marzo alcanzamos una especie de punto de equilibrio, digo, sin sueldo de socios. Ujú. Pero ya por lo menos sin tener que estar sacando plata todos los meses de los bolsillos para que la Claro. empresa sobreviva, ¿no? Y en mayo llegan un par de clientes muy, muy grandes y ahí sí, digamos, se le dará vuelta totalmente a la empresa. O sea, antes de que termine el primer año, habíamos alcanzado punto de equilibrio y más que punto de equilibrio, o sea, estamos generando ganancias. Y ese año que es digamos, el 2021, que es el primer año completo, que era el famoso Valle de la Muerte, fue un año que generamos utilidades, ¿no? Entonces, eso fue, creo que eso es uno de los hitos más grandes, ¿no? El primer año de haber generado utilidades, digamos, haber terminado el 2021 y que el problema fuera, pucha, ahora tenemos que pagar muchos impuestos porque no habíamos, obviamente pensamos en sobrevivir, no en armar una estrategia, manejar todo este tema de costos, ¿no? O sea, teníamos mucho ingreso, todavía éramos una empresa con poca planilla donde todos pues, trabajábamos mucho. Claro, es un buen problema. Es un buen problema. Es un buen sí. problema porque efectivamente es un problema porque pagar un 29.5 de renta en el año es fuerte, pero es un buen problema porque está indicando que estás creciendo y que estás generando ingresos. Claro, y si ustedes ni siquiera tenían sueldo, no tenían de dónde bajar ingresos. No había cómo. No había cómo. En Chile sacaron una ley bien interesante que, a través de la cual las pymes, o sea, los que todavía no funcionamos mucho, pagamos 10%, ¿no? Ah, hasta ahora, o sea, acá también hay. O sea, es 10% por los primeros, creo que 15 UITs de utilidad. Claro. No cosa así. Y ya Sí, luego sí. el siguiente escalón es 29.5. No, claro. No, pero ahí por pandemia pusieron un 10% flat. Flat. Ah, ok. Son las cosas donde creo yo que el gobierno podría ayudar un poquito más a las empresas, sobre todo las que empiezan, ¿no? Claro. Y terminó ese año y el problema era ese y dijimos, bueno, y es otro punto clave para mí en el momento, en la etapa o en la vida de Mondet, ¿no? Tenemos que tomar una decisión. O nos quedamos como medio que volando bajito y nos volvemos una empresa de nicho, esperamos que viniera un P más grande y nos compre, que es una de las cosas que lamentablemente después entramos más en detalle en esto. Hay muchas empresas que se crean para ser vendidas, ¿no? Eso creo que es algo que nos diferencia mucho. Nosotros, cuando creamos la empresa, la creamos porque era algo que nos apasionaba, el mundo que te decía de e-commerce y de pagos es algo que nos gusta mucho, pero además la creamos pensando en la línea final, pensando en que sea una empresa que gane dinero, que genere utilidades, no para que luego venga alguien y nos compre. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esas utilidades? Vamos por todo. De hecho, el lema de Mondet es vamos con todo a los cracks de la industria, gente que nos lleve a otro nivel. Y lo que hicimos fue, a fines del 2021, salir a buscar gente muy, muy top. Ahí vienen gente ex dLocal, ex Mercado Pago, ex Despegar, ¿no? Gente que, claro, a inicios no podíamos pagarle. Y Exacto. ahí, claro, era volver a utilidad cero y volver a invertir. Pero listo, vamos. De hecho, cuando ves los estados financieros, en el 2022 vendemos casi el doble que en 2021 y ganamos menos. ¿Por qué? Porque aumentó la planilla, porque había que hacerlo. Es que eso es parte del crecimiento, como te digo, nuevamente, de una empresa bootstrapeada. Es súper difícil y claro, reinviertes todo en buscar a mejor gente, Eso. o sea, más calificada, que te va la empresa al siguiente nivel, pero entonces es imposible tener un EBITDA positivo, o muy difícil en todo caso. Y claro, hablando de adquisiciones, hay algunas empresas grandes, obviamente medianas, que aprovechan y saben que estas empresas que tienen mucho potencial de crecimiento, en los primeros años están quemando EBITDA que da miedo. Entonces, si es que por ahí te hacen una oferta, claro, te van a minimizar el valor porque no tienes un EBITDA tan atractivo. Bueno, pero a ver, después, ojo, yo no estoy criticando el vender la empresa. Siempre es una posibilidad vender una empresa. Lo que critico es que hay muchas empresas o muchos emprendedores que crean una empresa solo para venderla. Claro. Entonces, la empresa hay que crearla para que la venta o la salida a bolsa, lo que fuera, pues se dé de forma natural, ¿no? O sea, tú tienes que pensar en la línea final y eso va a hacer que las cosas se den. Bueno, entonces el 2022 fue un año de inversión. Fue un año que igual nos dejó utilidades un poco menos que en el 2021, a pesar de haber vendido el doble.
Y el año pasado, claro, ya habíamos armado todas las cabezas, seguimos fortaleciendo los equipos, pero sí fue un año en el que encontramos muchas eficiencias. Nos volvimos a duplicar. Ahora te cuento un poquito más de las cifras, nos volvimos a duplicar, pero ahora fuimos mucho más eficientes en costos. Estos bancos que no nos querían abrir la cuenta, pues ahora podemos sentarnos a negociar y decirles, mira, te pasamos miles de transacciones, necesitamos que nos bajes un poco la tarifa. Claro. Entonces, la cosa pues fluyó un poquito más. Es como, ya cuando, ¿no? Cuando va girando y va girando es como que es más fácil coger velocidad, ¿no? Entonces, el año pasado fue un año bastante bueno y bueno, nada, este año, para el 2024, nuevamente queremos duplicarnos. Ahí para poner un poquito de magnitud y de números a esto, nosotros el 2021, que es el primer año completo, procesamos. Cuando hablo de procesar es el dinero que pasa por nuestra plataforma, no necesariamente es nuestra facturación, es el dinero de los clientes, ¿no? Nosotros procesamos un poquito más de $250 millones. Ok. El 2022 procesamos más de 500 millones, o sea, más de medio billón. Y el gran objetivo del 2023 era alcanzar el billón, o sea, los 1.000 millones de procesamiento, y lo sobrepasamos. Hicimos casi 1.2 billones. Sí, el año pasado fue espectacular. Fue espectacular. No tengo una pregunta. Sí, nosotros le poníamos fe, o sea, sabíamos que ese negocio iba a aprender, pero creo que sí se han dado las cosas antes de lo que esperábamos. En eso sí tengo que ser súper honesto. Y lo que digo, el 2021 era lidiar cómo procesamos tanto siendo tan poquitas personas y empezamos a traer gente, ¿no? Es como, las cosas llegaron antes y de nuevo, hay que tener mucha cintura y ver cómo te adaptas. En este caso, algo positivo, pero bueno, también pasan cosas negativas, los bancos que te presionan, en fin. Y ahí también la importancia de tener un buen brazo comercial, ¿no? Lo comento porque, por experiencia propia también, ingeniero de sistemas de la de Lima, yo empecé a vender los primeros desarrollos, yo mismo los hacía. Luego se contrató a gente para crecer el equipo. Pero también hay una historia en el camino que, claro, entra un gerente comercial con un sueldo mínimo, un amigo mío, y luego ya empieza a traccionar, ¿no? Pero este brazo comercial es el que pushea, digamos, a las otras áreas de la empresa a poder crecer. Obviamente que la meta, el objetivo, lo pone el gerente general o el founder, los founders. Hoy vamos a crecer por 2 o por 1 o por 3. Pero el brazo comercial es súper importante para poder llegar a esas metas. Y en verdad son recontra pushers también para las otras áreas. Hay a veces que las otras áreas se sienten presionadas o como que no congenian tan bien, digamos, con la comercial. Y no importa, porque en verdad ellos son los que están en primera línea trayendo, digamos, carne para el negocio. Los comerciales son los que empujan, son los que desafían a las otras áreas pues, digamos, y en un modelo como el nuestro, que es un B2B, es una venta consultiva, la función comercial no es solo vender, es encontrar qué oportunidades de negocio hay, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estamos entrando bien fuerte en el mundo de viajes, ¿ya? En el mundo de aerolíneas, agencias, y para eso, digamos, no puedo contar mucho porque estamos sacando un producto específico para ellos, ¿no? Es decir, ellos tienen una necesidad que no es la misma que la que tienen las empresas de taxis o las empresas de multiniveles, entonces, eso es algo interesante porque, claro, viene el comercial con un pedido muy específico para el área de producto que luego tiene que convertirlo en algo más concreto, ¿no? Y para eso necesitas también mucho músculo de desarrolladores. Sí. Nosotros, bueno, ahora somos como 180 personas en la empresa. Es otra cosa que en la que hemos crecido mucho y en la que hemos invertido mucho, como te decías, en la gente. Y me parece que somos como 40 en tecnología, ¿no? Claro. O son como 40. Entonces, sí, eso, siendo una fintech, la parte tech tiene que ser clave, ¿no? Tecnología y producto. Otra cosa muy importante es el producto, es tener gente. Bueno, Hernán, que es de estas personas importantes o claves que tuvimos desde el principio, es quien se encarga de toda la parte de producto, ¿no? Claro, porque él entiende la parte de tecnología por la carrera, porque estudió también en ingeniería y sistemas, pero por otro lado también tiene la visión de negocio. Claro. Entonces luego conversa con el líder de tecnología y él va bajando a su equipo, digamos, las funcionalidades, todo esto, pero es una cadena, digamos, de información, ¿no? Sí, de acuerdo. Que va viajando por toda la organización. Si quieres, yo creo que un poco lo que pasó fue que se nos dieron dando, no sé, momentos de suerte, entre comillas, que supimos aprovechar. Yo creo que si quieres, lo que resume un poquito el crecimiento de Monet es que cuando se presentaron oportunidades, podemos decir en base a la suerte o porque pues, se alinearon los astros, creo que tomamos buenas decisiones en ese momento, ¿no? Y a ver, cuando digo momentos de suerte
o que la coyuntura fue favorable para nosotros. Por ejemplo, nosotros partimos en pandemia. De hecho, ya estaba la pandemia cuando partimos. Me acuerdo ahora que me hablabas del equipo comercial o de la gente comercial. La pandemia, digamos, entre toda la desgracia que fue, murió mucha gente, no digo que es algo positivo, pero hizo que crezca mucho el e-commerce y también dejó mucha gente buena sin trabajo. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando empezamos, yo siempre cuento el caso de Brunella. Brunella es otra persona clave en la empresa y que lo cuento porque además es una persona muy perfil Monet, digamos, que ha crecido mucho con la empresa y que es alguien que describe cómo es que empezamos, ¿ya? Brune, de hecho, es ex Avianca. Ella trabaja en Avianca. Avianca, bueno, no fue por pandemia el caso de ella, sino que Avianca quiebra y, o sea, al menos en Perú sale mucha gente. Claro. Pues sí, básicamente ella estaba sin chamba, ¿ya? Y la conocíamos, yo la conocía de Despegar y de SafetyPay. Y empezamos a desbordarnos y necesitábamos alguien que, de alguna forma, pues, ordene un poquito de la parte de ventas. O sea, Franco venía trayendo muchos clientes, pero ya no podía solo, ¿no? Y había que ya teníamos clientes que mantener. O sea, de pronto pasamos de no saber cómo pagamos las tarjetas a fin de mes y en 6 meses había que mantener clientes y no podíamos solos, ¿no? Entonces, le digo, oye, Brune, ¿te animarías un medio tiempo? Porque yo sé que no podemos pagarte Lo que tú ganabas en Avianca, claro. Avianca y tampoco pretendo aprovechar medio tiempo. A las 3 semanas me dice, oye, Edu, esto no es medio tiempo. No, sí, está bien, vente tiempo completo. Claro, obviamente estaba en ese momento, no estaba en planilla porque, digamos, no sabíamos cómo íbamos a hacer, ¿no? Esto es muy en los inicios de Monet. Entonces Brune pasa de un medio tiempo, es más, pasa de no tener un cargo, era alguien que estaba ahí, era parte de Monet, era medio tiempo y estaba fuera de planilla. Mes pasa a tiempo completo, al siguiente mes ya está en planilla y hoy, digamos, después se volvió gerente y hoy es la directora de todo el área comercial. Entonces, mira. sí, eso es muy bonito porque no solo este tipo floro de vas a crecer con la empresa y que a veces nunca se da, Claro. y en nuestro caso se está dando. Es que claro, porque justamente al ser una startup y con un crecimiento tan vertiginoso se puede dar, ¿no? De repente una empresa mediana grande es un poco más complicado porque las posiciones, hay toda una estructura organizacional ya definida. Exacto. Entonces cuando dicen, vas a crecer con nosotros, ¿qué vas a crecer? 10% no es nada. Exacto. En cambio, cuando tú estás formando algo y está creciendo de manera, las posiciones se van abriendo. Ahorita seguramente tienen para crecer todavía 50 posiciones más, o 100, no sé. Y ahí se va formando. Ya de cada unos años, cuando ya esté más formal, más, digamos, más cuajado en términos de más equipo y más facturación, de repente ya no va a haber tanto crecimiento como al inicio. Seguramente. Y esa parte de aquí es genial y es la que a mí más me gusta del tema de emprendimiento, porque de dar oportunidades a personas talentosas que en su momento no brillaron por X razones. Exactamente. ¿Ya? Y en este caso de tu amiga, ¿no? Que está en Avianca, sale por la pandemia, una persona que seguramente tenía mucho potencial y que justo llega en el momento adecuado. Entonces, yo no creo que sea suerte, yo creo que lo que ustedes han logrado hacer es capitalizar toda la experiencia que ustedes tenían. Y claro, se ha cruzado también gente en su camino muy buena que ha hecho que la suma de todas esas fuerzas lleguen hasta donde están ahora, ¿no? Pero es un súper caso de éxito no solamente en Perú, en la región, yo diría. Yo creo que sí, ya... Sí, yo creo que somos una empresa atípica, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta mucho de Monet es que, bueno, como te contaba, Monet nace por 2 grandes motivos, ¿no? Nace por el convencimiento de que había un negocio interesante, una oportunidad, pero también, siendo honesto, nace de la frustración. Yo creo que no hay nada más feo que saber para dónde tiene que ir una empresa o qué es lo que se tiene que hacer y que no te dejen hacerlo. Y es una de las cosas que estoy seguro que no va a pasar más en Monet. O sea, mejor dicho, que no va a pasar en Monet. ¿Ya? Después, a ver, hay tema de prioridades, sí, se entiende, digamos, lo que decía, los comerciales quisieran, o el área de negocio quisiera tener muchas más cosas, y pues hay que hacerlas bien, hay que hacerlas ordenadas, ¿no? Pero si hay una oportunidad y alguien la trae, no vas a dejar de aprovecharla porque, no sé, porque me da flojera o porque no es la persona y no me cae bien. O sea, esto pasa mucho en las empresas. Las empresas, a medida que van creciendo, se van volviendo muy burocráticas. Totalmente. Entonces, eso es algo que queremos evitar. O sea, hemos crecido mucho, pero tratamos de mantener siempre una flexibilidad de una startup. No, de hecho, que también vengo de banca en la parte corporativa.
O sea, es más, o bueno, era. Ahorita los bancos, tú sabes que se han disfrazado de ágiles y de que somos horizontales, ¿no? Pero en el fondo siguen siendo verticales. Y es un poco complicado a veces lidiar con eso porque cualquier idea que tú propones o lo que sea, muchas veces tiene que ser escalada hasta el Papa, ¿no? Sí. Entonces, la aprobación de la aprobación de la aprobación de la aprobación y al final se ejecuta poco, ¿no? Pero sí, qué bueno que han podido con eso. Una pregunta adicional en esta parte de crecimiento. ¿Entraron también a Endeavor o participaron en el Scale Up? Sí, 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 sí. Y eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Eh, Creo que Endeavor es una institución. La verdad es que Endeavor no es solo una aceleradora, de hecho, nosotros estamos al programa de aceleración. Lo que es Endeavor es como una comunidad de emprendedores que yo creo que los que hemos emprendido o estamos emprendiendo, siempre queremos ayudar a otros que están emprendiendo porque sabemos lo difícil que es y sabemos que en general el mundo no te ayuda, ¿no? Es más, te complica. Entonces ayudemos entre nosotros. Eso es un poquito como yo entiendo Endeavor, ¿no? Eh, entonces entramos a un programa se llama Scale Scale Up. Up. Es gracioso porque lo hemos llevado 2 veces, ¿ya? Porque entramos a ese programa y el siguiente año ganamos un concurso de ProInnovate y parte del concurso era que te ayude a acelerar Endeavor. O sea, estamos con ellos 2 años seguidos. Es una empresa que funciona muy bien. Es como, ¿sabes qué? Tiene todo este orden de empresa europea o norteamericana con este talento latino. O sea, me gusta mucho. Es alguien es una empresa que nos ayudó muchísimo, nos contactó con muy buenos mentores. Uno bueno, ahora contamos como, y ahí también yo sí creo que hay un tema de suerte, de suerte y de escuchar y de tener la mente abierta. Nosotros al principio estábamos buscando levantar capital. Por más que ya éramos una empresa rentable, pues queremos escalar y queremos capital. Y por ejemplo, uno de los buenos consejos de los mentores fue, ¿para qué quieren capital? No, porque queremos gente que conozca otros mercados para que nos ayude. Pues entonces arme un board de expertos. Que si quieres entrar a México, bueno, tráete un mexicano, no, alguien que sea de un consejo de consultivo. O sea, no tienes necesariamente que ceder participación a un fondo para abrir otros países, ¿no? Bueno, y así, digamos, una serie de consejos como para escalar o para tomar decisiones que en ese momento no estaban tan claras, ¿no? Endeavor ha sido un gran aliado. Sí, yo creo que en el libreto de startups está mucho el tema de levantar capital y gastar, y a veces en cosas que ni siquiera necesitas. Y al final quemas un montón de efectivo, perdiste bastante participación y de ahí volver a regresar muy difícil. De acuerdo. Yo te decía que hay una cosa que a mí de alguna forma me molesta de algunos emprendedores, es que arman la empresa para venderla, ¿no? O la consiguen para vender. Y otra cosa es como que están como que muy, no sé si condicionados, pero quieren el modelo Google, el modelo, es decir, con la mesita de ping-pong, o sea, piensan en cosas que creo que son un poco superficiales cuando no tiene que ser así. O sea, no es que tienes que levantar plata para quemarla, o sea, montar toda la mega oficina. Las cosas se pueden hacer poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es hacer lo que el negocio pide. O sea, no estoy en contra de las mesitas de ping-pong o de esas cosas que, digamos, que hacen digamos, que crea un ambiente más extendido, pero hazlo si tu empresa lo necesita, ¿no? Si estás tratando de llegar a punto de equilibrio, hay otras prioridades, ¿no? A mí me parece y creo que la gente valora también un poco ese enfoque, ¿no? El saber que la empresa va en una dirección y que a medida que va consiguiendo cosas y a medida que ellos son parte de esa consecución de objetivos, se van pues dando ciertos beneficios que pueden ser, digamos, más cualitativos, como un ambiente más bonito, no sé, o también mejoras salariales, ver todo esto, ¿no? Pero sí, es como que o sea, es como que se quiere hacer un copy-paste de un patrón que le funciona a Google o a Microsoft, y Tal cual. son empresas que son generan muchas utilidades, y no necesariamente tienes que hacer eso, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que yo veo mucho es, nosotros actualmente tenemos una oficina propia. O sea, una oficina que es solo para nosotros, porque de las 180 personas, somos como 140, 130, 140 en Perú. Nadie está obligado a ir a la oficina, pero la oficina, de hecho es una oficina donde tenemos muchas salas de reuniones. Tenemos creo que 4 cubículos y todo lo demás son salas. Pero entran como 50 personas. Y sirve mucho porque los equipos se juntan ahí para coordinar algunas cosas presencial. La presencialidad a mí me gusta.
Pero antes de eso, estuvimos en un comunal, que me parece espectacular hasta cierto número de personas, ¿no? Pero después ves empresas gigantes que se mudan a un cowork y, pues, no sé, es como copiar el modelo, como forzar las cosas, ¿no? Claro. Creo que el foco tiene que ser siempre la rentabilidad del negocio y de acuerdo a eso ir armando las cosas para que la gente esté cómoda, obviamente, pero pues... Mira, tal cual, ¿ah? En nuestro caso, igual, 120 personas y tenemos 2 oficinas de 20 packs, o sea, máximo. Perfecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de desarrolladores quieren trabajar en remoto. Entonces, ¿para qué te voy a obligar a venir? Totalmente. Si Totalmente. quieres hacer remoto, ya, pues estate remoto, es más cómodo. Y claro, eso sí, la gente que, digamos, tiene equipos a sus cargos, gerentes, líderes, se reúne justamente 1 o 2 veces por semana para mirarse en las caras y decir, ya, vamos a hacer esto. De acuerdo. Agarrar la pizarra y hacer planes, ¿no? Pero De ya acuerdo. para el día a día no lo veo tan necesario. No, de acuerdo. O sea, de hecho, nosotros estuvimos en comunal hasta que el alquiler porque te dan una cantidad de horas de salas, ¿no? De acuerdo. Cuando el alquiler de horas nos duplicaba el costo, dijimos, estamos alquilando muchas salas, ya no nos conviene, ¿no? Es eso, es hacer lo que le convenga al negocio, no porque se ve más bonito una u otra cosa. O sea, hubiera sido una mala decisión empezar con una oficina propia y hubiera sido una mala decisión mantenernos y gastar más en un cowork. Entonces, creo que eso debería ser un poco el foco, más que el copiar y pegar el modelo de Google Tal o cual. Microsoft. Sí, sí, totalmente. Ahora, en el plano personal, eso es algo que también te quería preguntar. Porque de Catales y Floro, acá decimos la firme. ¿Qué tan complicado? Porque será bacán y todo el crecimiento y todo, pero ese crecimiento para mí es igual a presión. Y presión la sienten los fundadores al 100%. ¿Cómo has lidiado con esta gran responsabilidad y estos dolores de cabeza? Sí, hay 180 familias que de alguna forma dependen de nosotros, ¿no? Eso efectivamente es una presión. Pero bueno, es como decías, es una bonita presión, ¿no? Creo que con responsabilidad y con ganas de seguir creciendo, ¿no? Digamos, para este año la idea es terminar con cerca de 250 colaboradores, porque vamos a seguir expandiéndonos. Y algo que creo que es bien interesante es que, y esto también es infloro, queremos que la gente de verdad crezca. Entonces yo te decía que cuando empezamos teníamos un proceso muy manual, ¿cierto? Es decir, había gente que cogía el archivo de un lado y lo llevaba a otro. Muchos de estos chicos eran gente que trabajaba desde su casa, chicos que estaban estudiando y que algunos de ellos ya terminaron la universidad y hoy son estas áreas, que es el área de operaciones, le decimos que es el área semillero, ¿no? Es el área que luego de ahí van saliendo personas que trabajan en otras áreas y hay gente que ha crecido muchísimo con nosotros, ¿no? O sea, ahí te ponía el caso de Hernán, el caso de Brunella. Tenemos un chico que empezó así, que se llama Luis César, y que ahora está encabezando, digamos, es una persona clave, sigue en el área operativa, pero que empezó, me parece que también como agente, pasó a, no sé, supervisor, o sea, ha tenido como 3 o 4 ascensos y hoy es una pieza clave en el área operativa, haciendo temas mucho más de análisis, ¿no? Entonces, en 2 o 3 años pasó de ser un tema más bien operativo a ser, digamos, y análisis que nos hacen, de nuevo, siempre enfocado en cifras, ¿no? Mira, si hacemos... ¿Te acuerdas que decía que el sistema depura algunas cosas? Encontró una forma de depurar algo que hoy no estamos depurando y con eso digamos, aumentamos la conversión en 3%, eso es más ventas para nosotros, para el cliente. Bueno, entonces es como... Este es el ejemplo de cómo una persona crece en la empresa y nos ayuda a crecer a nosotros y de hecho en este caso, con este proyecto que estaba encabezando, a generar más rentabilidad, ¿no? El mejor servicio. Y claro, pero así también como las personas crecen porque la empresa está en crecimiento, las personas que no arriban la empresa, chao también. Esa es una gran verdad. Cuando creces 100% al año, hay personas que van y que crecen, hay personas que se mantienen y hay personas que no dan. No dan, literalmente. Y hay que tomar decisiones, ¿no? Sí, y hay que tomar decisiones. Y a ver, yo creo que por el bien de la empresa, ¿no? O sea, y creo que por el bien de todos. A mí me parece que para empezar, una startup no es para todos. Hay personas que, si a ti te gusta algo más formal, que, digamos, tener un horario más exacto, saber, digamos, tener casi que libreto de lo que tienes que hacer, tienes que formar una empresa más grande, donde estés un poquito más... Y no está mal, o sea, no está mal. Es un tipo muy grande de personas, del 100% de gente que trabaja, pues el 70-80%, o sea, está en una organización y no está mal, o sea, y claro, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero hay personas que, como loquitos como nosotros,
que sí, pues ya hicieron su paso por la parte corporativa. Me gustó un poco, aprendí, pero ahora ya vamos a hacer lo propio y ya no pienso regresar. No, no digo a la matriz, no volvería nunca. O sea, a la matriz final, a la Matrix, como en la película. Así como en la película, o sea, claro, digamos, pero yo cuando digo la matriz o sea, pienso en empresas más corporativas, no sé, más formales, ¿no? O sea, más, donde por ejemplo decir que quieres emprender es como que te miran con este se va a ir, ¿qué hacemos, no? Por ejemplo, algo eh, capaz que ya estoy volando mucho y va a sonar muy soñador, pero algo que sí queremos hacer en un par de años es, si alguien viene con un proyecto de una startup o quiere hacer un spin-off o ve una opción, pues si es una persona buena, invertirle, ¿no? O sea, más que decir, uy, se nos va a ir y ¿qué hacemos con la parte operativa, la parte de producto? Ah, listo, si es alguien bueno, ya, ayudemos ¿Sí? ¿no? Entonces, digamos, cuando digo yo sé que la gran mayoría de personas digamos, le va a tocar trabajar en empresas. El tema es que las mismas empresas cambiemos y tengamos una mentalidad distinta, ¿no? Claro. No ser la matriz, Ahora, ¿cuáles son los planes de crecimiento? ¿Qué es lo que se viene para Monet? A ver, este año tenemos un gran proyecto que es Brasil, ¿ya? Es un mercado, pero... Sí, entonces este año lo hemos denominado el año del producto. Es un año en el que el 100%, bueno, no sé si el 100%, pero todo lo que pueda quedar automatizado va a quedar automatizado. Ok. Tenemos que tener el mejor producto en cada uno de los países donde operamos. O sea, hoy estamos en 8 países. Te diría que en 4 o 5 años sin dudas tenemos el mejor producto. En los otros 3 hay que hacer muchas mejoras todavía. Entonces, tenemos que tener lo mejor en todos los países. Y el otro gran proyecto es Brasil. Es un país que, digamos, al que siempre vimos, es un país que hay que abordarlo con cuidado y con una estrategia específica. ¿Ok? Pero un poco lo que queremos nosotros ser uno de los grandes procesadores de Latinoamérica, ¿no? Y no podemos ser... Lo que va a pasar en estas industrias, que es lo que siempre pasa, es que quedan unos 5, 6, máximo 10 grandes players, ¿no? Pero claro, pero ahí se ve la estrategia, pues, o sea, no empezaron con Brasil, empezaron con Perú, luego Chile y así fue, Claro, no, y cuando ya es el momento, como la vida que tienen ahorita, y la estructura organizacional y todo es, ok, ya estoy listo para ese mercado que sé que me va a demandar un montón de esfuerzo, un montón de tiempo, pero ya me siento, digamos, más maduro para hacerlo. de acuerdo. Cosa que antes no hubiera sido posible. No, y sobre todo por cómo empezamos, ¿no? Tal vez si hubiéramos hecho algo más tradicional de levantar mucho capital, hubiéramos De ido repente, por todo desde un inicio, ¿no? A nosotros nos tocó jugar primero, como te decía, con estos 3 países. Luego vino Argentina. En Argentina fue todo un tema, digamos. Es un mercado muy grande, pero Argentina tiene muchas particularidades. Hay muchas tasas cuando mueves dinero, te cobran un porcentaje cuando entra, cuando sale, y a nosotros eso es bien complicado, ¿no? El negocio de payments es un negocio que mueve mucho volumen, pero deja bajos márgenes en general. Entonces, cuando te ponen una tasa de, no sé, este es de Colombia, pero el 4 por mil es un 0.4% adicional, que muchas veces es más que lo que uno gana por cada transacción, ¿no? claro. Entonces, abrimos Argentina y fue duro, pero hoy es un país, creo que somos de las pocas procesadoras no argentinas, o sea, que no nacieron en Argentina, que dominan el mercado argentino. Bueno, y el año pasado vinieron México y Colombia, países grandes y un poco también claves para... Por lo menos hoy sí podemos decir que en lo que es Latinoamérica hispanohablante tenemos una cobertura, somos de los grandes players, ¿no? Pregunta final, filosófica. Presionamos el botón de reset de tu vida y volvemos al mundo. ¿Qué harías diferente? ¿Volverías a emprender de repente antes, de repente después? Con todo lo que has aprendido hasta ahorita. Que para la gente que no te conoce, parece más joven de los años que tienes. O sea, que parece de 29, 30 y tiene mucho más. Sí. ¿Qué harías? Ya, ¿sabes qué? Es una súper buena pregunta. Yo creo que, no sé si cambiaría mucho. A mí me gusta mucho mi vida, me encanta mi familia, me encanta la empresa. Creo que a mí la vida me enseñó bastante, te diría, humildad, ¿ya? Y ahora voy a tratar de contar esto sin que suene medio antipático, Medio cliché. no, medio alzado, ¿ya? Yo cuando estaba en el colegio, en la universidad, yo creía que iba a ser exitoso de todas maneras. ¿Ya? Porque, digamos, tengo una inteligencia más matemática, más numérica, más de lo que cuando dicen, es inteligente,
están pensando en un tipo de inteligencia. Hay un montón de inteligencias. Por eso, pero digamos, tengo el tipo de inteligencia con la que me da bien en el colegio, en los estudios, ¿no? Es como, más que nada numérica, lógica, ¿no? Pues entonces, digamos que siempre fui destacado en esto y después, digamos, de hecho, mientras estudiaba, trabajaba en Nivela, que es una academia que también quiero muchísimo, que es una academia de matemáticas. Yo daba clases, y me iba bien en la universidad, me iba bien en el trabajo, o sea, pues sentía que tenía la vida ganada. Y después cuando salgo al mundo corporativo, me doy un cachetazo y me hace darme cuenta que la inteligencia numérica o lógica, como decías, es una de muchas inteligencias y que hay otras que son mucho más importantes, la social, manejar situaciones. A mí, en el primer trabajo, no me fue mal, pero me costó mucho lidiar con otras personalidades. Entonces tuve que tocar fondo. Después pasé por trabajos que no, digamos, donde la verdad es que no era feliz. Y por eso digo, Despegar llegó como es una empresa que también quiero mucho porque llegó a devolverme esa ilusión de emprender, ¿no? Pero yo creo que lo que cambiaría es, trataría de complementar esas fortalezas que puede tener uno. O sea, creo que hay que potenciar las fortalezas. Yo, digamos, si eres bueno en números, pues estudia ingeniería, ¿no? O sea, o algo de... Pero creo que hay que ser consciente de todas esas muchas otras cosas que nos faltan, digamos, para ser un mejor profesional y tener más éxito, ¿no? El primer consejo que daría es que encuentren una necesidad, o sea, digamos que un negocio se pone para solucionar una necesidad, idealmente, y que sea en algo que conozcan. Lo segundo que acabo de decir es que creo que hay que buscar a los socios indicados. Y cuando digo socios es la persona con la que emprendes y esos fondos de inversión, o sea, creo que es, no sé, pues el 99% de empresas van a necesitar un fondo o alguien que los ayude, pues busquen un fondo que es como un matrimonio, ¿no? O sea, los socios, si lo fues como, busca una pareja que te potencie o un socio que te ayude, que te potencie y que te complemente, es lo que sea ahora, ¿no? El tercer consejo es que empiecen. O sea, creo que no hay un mejor momento para emprender. Nunca lo hay. O sea, de nuevo, yo creo que empecé en el peor momento, ¿ya? Pero bueno, si quieres el mensaje es, hay que empezar a caminar y las oportunidades van apareciendo y luego se van aprovechando. Pero si no tienes una empresa montada, no estás caminando, no estás viendo, pues no. Entonces el tercer consejo sería, empiecen. Busquen a las personas indicadas, ¿no? Conté el caso de Hernán, de Brune, de Luis, y así podría nombrarte a muchas más personas en Monet, pero creo que las empresas en el fondo es un grupo de personas orientadas hacia un objetivo común, ¿no? Y si esas personas son las que tienen que ser, pues a la empresa no la para nadie, ¿no? Y finalmente hay que enfocarse en la línea final. Hay que crear una empresa para que dé utilidades, para que crezca, para que se mantengan solas, ¿no? Yo comparo mucho el mundo corporativo con el mundo familiar. Igual siempre se habla de distancias, una empresa es como un hijo, ¿no? Y cuando uno cría un hijo, uno lo cría para que sea fuerte, para que sea exitoso, para que se valga por sí mismo, ¿no? O sea, uno no cría un hijo para que luego consiga un esposo o una esposa millonario que lo mantenga, ¿no? Tú, o sea, crías a tu hijo, sobre todo en estas épocas, para que sea exitoso él o ella mismo, ¿no? Es lo mismo con las empresas. Si después, bueno, por estas cosas viene un socio digamos, y creces más, eso, perfecto, pero enfóquense en la línea final, enfóquense en que la empresa deje utilidades y lo demás, pues cualquier otra cosa adicional suma, pero ya ustedes solos están bien encaminados, ¿no? Nada, Eduardo, mil gracias por la entrevista. Pucha, la verdad que me he sentido bastante motivado al escucharte. Hay varias similitudes también en los emprendimientos que hemos empezado. Creo que hay mucho valor también para cualquier persona que está buscando emprender o ya está emprendiendo. Y estos consejos también son súper valiosos. Así que nada, te deseamos mucho éxito. O sea, le están rompiendo igual. Así que nada, vamos a estar ahí conversando de todas maneras. Julio, muchas gracias. La verdad es que me sentí súper cómodo y encantado.